Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre gramática básica sobre inglés. Vamos a comenzar. El inglés es un idioma más sencillo que el español en todos los aspectos, a como se tenía contrariamente pensado, o se tiene contrariamente pensado. Bien, vamos a iniciar. Los pronombres son I, you, he, she, it, we, you, they y we. I es yo, you es tú, he es él, she es ella, it es alguna cosa, we somos nosotros, you es ustedes también, ustedes they es ellos y we, perdón, lo anoté dos veces. Y esos son los pronombres en inglés. Ahora, el primer verbo que tenemos que saber conjugar o aprender es el verbo to be. To be significa ser o estar. Para hacer una oración necesitamos tres cosas. Y esto me lo había comentado y hasta lo aprendí de mi señora, que es, para hacer una oración se necesita una persona, o de qué se va a hablar, alguna cosa, algún libro, lo que sea. Persona, acción, más información adicional. Persona ya la tenemos aquí, es, digamos, utilizamos you. Más acción, un verbo, you run. Esa podría ser una oración, pero podemos agregarle algo más. You run with my friend. Así es como se tiene que hacer una oración. Ahora, volviendo al verbo to be, que significa ser o estar, ya tenemos dos cosas. Persona, digamos I, que es yo. El verbo to be se debe de conjugar en presente, am. You es are. He es is. Tanto como he, como she, como it es is. We es are. Y you también de ustedes es are. Y they es are. Tenemos que aprendernos muy bien cómo se conjugan I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. Eso es la lección básica para aprender el inglés, o la primera lección, perdón, para aprender inglés, la gramática. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. Ahora, ¿cómo escribir una oración en negativo o en interrogativo? Volvamos, persona más acción más información adicional. Aquí en negativo es you, un ejemplo. En presente es
En presente con el verbo to be, you are my friend. Pero en negativo, esto es afirmativo. Pero en negativo va a ser después de algo llamado auxiliar, va a ser adherido el not. You are not my friend. Para hacer una oración en negativo, interrogativo e interrogativo negativo, necesitamos persona, acción, persona auxiliar, acción e información adicional. You are not my friend. Puedes decirlo you are not my friend o you aren't my friend o you're not my friend. Podemos hacerlo así, así y así. You are not my friend. You aren't my friend. You're not my friend. Practicando con los demás verbos sería, con los demás conjugaciones del verbo to be en presente, con los demás pronombres sería I'm not o I am not. You are, you're not, you are not, perdón, la primera, you are not, you're not y you aren't. You aren't. Entre la N y la T está un apóstrofe o un acento para dividirlos, para separarlos, perdón. He es his o he is not o he isn't. Pero se dice isn't. He isn't my friend. He's not my friend. He is not my friend. En she es lo mismo. She is not o she isn't. En we es we are not, perdón. We aren't. O we're not. En they, como es también are, se dice they are, they aren't o they're not. Igual que esta. Para hacer una oración volviendo a lo mismo, una oración en interrogativo, digamos, they are my friends. They are my friends. Para hacerla interrogativo es solamente cambiarlo. Are they my friends? E interrogativo negativo es lo mismo. Are they perdón, es aren't voy a utilizar mejor el teclado. Aren't they my friends?
Aren't they my friends? Pero claro que el acento es aren't they my friends? Aren't you my wife? Y así sucesivamente. I am a good student. Lo suplimos o lo cambiamos a my a good student. Are you a good dancer? Y así sucesivamente. Esto es para construir, bueno, ya sabemos cómo construir una oración con el verbo to be en presente, en negativo. En negativo es you are not a good dancer. O you're not a good dancer. O you're not o you aren't. Cuando uno tiene que escribir el inglés, se tiene que escribir completo you are not a good dancer. Pero cada vez es más común escribir you are not o you aren't a good dancer. Lo más recomendable es escribirlo todo completo, aunque sea un poco tedioso. Bueno, ya tenemos cómo hacer o cómo utilizar el verbo to be, que es el verbo más importante, y cómo hacer oraciones en negativo. Esto es en negativo, perdón. En afirmativo, pues ya sabemos también cómo. I'm a good student. Esto es interrogativo. Interrogativo negativo. Tomemos el ejemplo de Are you a good dancer? Simplemente aren't, que se utiliza el not, pero se hace una contracción entre las dos palabras. Aren't you a good dancer? ¿Eres un buen bailarín o una buena bailarina? Entonces ya tenemos afirmativo, negativo, afirmativo, interrogativo, interrogativo negativo, que es el último, y negativo. Nuevamente, afirmativo, I'm a good student. En forma de pregunta, are you a good dancer? En forma de negativo, you're not a good dancer. E interrogativo, negativo. Recuerden, si quieres decir que tú eres un buen bailarín, you are a good dancer. Si quieres decir que no eres un buen bailarín, you're not a good dancer. Si quieres preguntar si eres un buen bailarín, are you a good dancer, solamente se cambia el pronombre y el verbo auxiliar, que esto es un auxiliar, se cambia al principio. Are you a good dancer? Recuerde nuevamente que a partir del negativo e interrogativo negativo se debe de tener, un auxiliar, que vamos a ver más adelante. Un ejemplo para adelantar es do you speak esto es un auxiliar. A partir del del negativo, interrogativo e interrogativo negativo se utilizan auxiliares. Si fuera en inglés solamente la oración en español, que tú hablas inglés, you speak English, no se utiliza un auxiliar. A partir del negativo es you don't speak English. E interrogativo negativo es, recuerden, primero el auxiliar, don't you speak English. Eso es el interrogativo negativo,
Y el interrogativo negativo es do you speak English? Estos son ejemplos de auxiliares. Cuando se utiliza el futuro se utiliza will. Cuando se utiliza el pasado del verbo do es did. Cuando se utiliza el pasado de un verbo que se tiene como verbo principal, por así decirlo, el verbo to be, se utiliza el pasado de este. El pasado de are es were. Were you, déjamelo anoto en otra hoja. Were you, auxiliar, a good dancer, auxiliar, pronombre, y por último la información adicional. Eso lo tenemos que tener bien, lo debemos de tener bien cimentado, porque todo el inglés, todas las reglas gramaticales son completamente lo mismo. Digamos, will you come tomorrow? Es vendrás mañana. Para decir verbos en futuro se utiliza el auxiliar will. Entonces es lo mismo. En una oración, you will come. Lo voy a escribir mejor. You will come tomorrow. Eso es en afirmativo. Y a partir de negativo se utiliza el auxiliar de distinta manera. You won't, cambiaría. Come o come tomorrow. O en interrogativo es will, auxiliar primero. Siempre voy a ir un auxiliar en una pregunta. Will you come? Will you come tomorrow? Y por último, won't you come tomorrow. Eso es en un ejemplo del pasado. Si lo cambiamos, en lugar de tomorrow, decirlo to my house. Will you come to my house? You won't come to my house. Will you come to my house? Won't you come to my house? Eso es en futuro. Futuro simple. En pasado sería, esto es solamente un preámbulo, porque eso lo vamos a ver después. Se utiliza el auxiliar did. Y es exactamente lo mismo. You did come to my house. Perdón, aquí me equivoqué. Se empieza a utilizar los verbos solamente en afirmativo en pasado. You came to my house. Y a partir de los demás, de negativo, interrogativo, negativo, se utiliza el auxiliar. You didn't come to my house. Did you come to my house? Y por último, en pregunta, perdón. Y didn't. Y es exactamente lo mismo en casi todos los tiempos, casi todos los auxiliares, y lo que decir en pasado, en presente, en futuro, futuro idiomático, copretérito, el presente perfecto, el antecopretérito, el pasado perfecto, y así sucede el condicional, que dice the conditional, o que es would. Es exactamente lo mismo. Primero lo pones aquí, o lo pones aquí, o lo pones aquí, y aquí lo pones entre estos dos.
Entonces, ese es un breve preámbulo. Necesitamos estudiar bastante esto, lo de los pronombres, cómo se generan oraciones, que primero es I, am, que es persona, acción e información adicional. Si lo queremos decir en pregunta, primero va el verbo principal o el que se va a conjugar, am I, are you, y así. Aquí son más ejemplos. You're not a good dancer. No, you're a good dancer. You're not a good dancer. Are you a good dancer? Aren't you a good dancer? Y eso sería todo. Esto es solo una breve introducción de lo que sería aprender la gramática básica y nivel intermedio de inglés, que es lo que se necesita mínimo para tener una buena conversación. Espero les haya ayudado el video y voy a subir también acerca del tiempo de present tense o el tiempo presente, pero no del verbo to be, sino de los demás verbos. Bueno, espero les haya ayudado este video y espero no haber tenido tantos errores, sino pues voy a seguir mejorando. Muchas gracias por verlo.